no mucha gente le gusta. Um, Creo que particularmente desde la gasometría puede ser diagnóstico de otras enfermedades y por eso es de utilidad. Ya había pensando en el corazón y diciendo porque quiero esta clase, pero gracias. Sí, gracias. Pero bueno, la presentación se subió al Drive. Yo la tengo en Keynote y se convierte en ciertos efectos. Yo lo he subido, pero mejor de aquí ya para no tener tantos problemas. Bueno, tengo un Kahoot también, entonces pues vamos viendo si me puedo mover en el Kahoot. Ok, creo que ya todos han tomado aquí una gasometría. ¿Quién ya votó en el metro? Sí, ok. ¿Alguien que quiera ver la técnica de la gasometría? O lo que deberíamos de estar haciendo normalmente previo a que yo estoy seguro que la mayoría no lo hacíamos o no lo hacemos. Ajá, sí lo hace en todas partes. No, la mayoría no lo hacen, ¿no? Sobre todo hay pacientes jóvenes que pudieran evitar la maniobra, pero lo ideal es tratar de hacer la presión de las dos arterias, ver que la mano se ponga pálida y después abrir una de las arterias para ver si hay un flujo adecuado. Si no llega a ver eso, que debería ser menos a 7 segundos que vuelva a tomar color la mano, lo ideal sería que no tomáramos la gasometría de esa mano, sino que nos moviéramos a la otra. Es raro que suceda, pero pues es algo que tendríamos que revisar. La jeringa de heparina, bueno, la jeringa que tiene que llevar heparina, más o menos, ¿cuánto tiene que llevar de heparina? No, más lo que en casa. Exactamente, no menos, o sea, tiene que ser menos. La cantidad de heparina que tiene que ser comparada con la muestra sería el 5%, entonces a veces nada más heparinizas y regresas lo que tiene ahí. Y la muestra le ponemos un capuchón, normalmente, ¿para qué es ese capuchón? Para que no meta aire, que va a hacer que haya un intercambio de dióxido de carbono y que se altere. No sé si han visto las que piden ambulatorias, porque las que pedimos en el hospital pues las ponemos nosotros inmediatamente, pero las que pedimos ambulatorias, luego el CO2 se barre por completo y terminan haciendo otros cambios. Entonces la gente se expande un poquitito con eso. Bueno, ahí está lo de la técnica. Hay que sacarle la muestra. Buenos días, Roy. ¿Puedo preguntar algo? Diferencias entre acidosis, acidemia, alcalosis, No. alcalemia. Roy. Pues lo mismo, pues utilizamos como sinónimos. A 160 miligramos acidémicos, o sea que hay exceso de hidrogenación en la sangre. La acidosis es para hacer el pH. O sea, el cambio de pH y la cantidad de hidrógeno y la causa de igual para la alcalosis. La realidad es que lo utilizamos de forma indiferenciada. No hay tanto problema con eso. Ahora. Creo que hay una pregunta. Ok. ¿Sí me escuchan, Roy? Bueno. Bueno, si me escuchan los demás, nada más la pregunta era ¿cuánto tiempo más o menos se puede quedar una gasometría antes de que se pueda revisar la muestra? O sea, de que la tomas a que la analizas. Ya para mí, pero para el auditorio. Aquí sí debería. ¿Sí? Oscar, ¿sí nos escuchas? De hospital. Sí. Si es para mí o si es para el auditorio en general. A lo mejor te voy a preguntar a ti, Roy, no al auditorio. Gracias, Oscar. el tiempo exacto, pero tiene que ser inmediato y por eso se le hielo la muestra para evitar que, o sea, a menor temperatura de dificultad, el intercambio la inducción facilitada es más lenta y por eso hay menos intercambio de oxígeno. Entonces, para la ley de Fick disminuye, obviamente disminuye el tiempo de intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, tiene que ser en un rango de máximo 5 minutos. Y 5 minutos. no sé cuál sea la respuesta. El tiempo ideal son 10 minutos. 10 minutos. Pero Si en dado caso no pueden analizarla en esos 10 minutos.
hay que congelar la muestra o ponerla en el congelador en un vasito con hielos. Ok, gracias. Farfán se había comentado un poquito eso. Yo creo que si quieres, cerramos para que haya preguntas y hacer más. ¿Sí? No sé cómo cerrar esto. Para que micrófono, si por alguna razón no se oye, nos avisan, pero para que haya participación, así como Oscar participó, gracias, Oscar. Y si los demás igual de otros lugares quieren participar, pues bienvenidos. Logaritmo, si se fijan ahorita Farfán dijo la cantidad de hidrogeniones en 160 y el logaritmo que tenemos, lo del pH, nace de que esta medida es bastante compleja de manejar. Y lo que se hizo es esta gráfica de aquí para nosotros hablar sobre la acidosis y la alcalinia. Y esta es la cantidad de hidrogeniones, que a más hidrogeniones más acidosis de la sangre. Entonces, son números son bastante complejos de aprender y este es un número lineal que es mucho más sencillo de llevar. Por eso se hizo esto lo de pH y por eso es un logaritmo inverso, pues negativo. Y esta es la gráfica de cómo funciona. Y dentro de la interpretación, perdón, como que tiene varios ejercicios. Es lo mismo que tenemos acá, entre más acidosis, más cantidad de hidrogeniones, que es en nanomoles, y entre más alcalosis, menos cantidad de hidrogeniones. Si también nos ponemos a pensar, luego todos enfocamos mucho que el órgano principal que lleva la parte de la acidosis y la alcalosis es el riñón, pero si podemos pensar en potencia, ¿cuál de los dos órganos, pulmón o riñón, tiene más potencia o efecto sobre acidosis o alcalosis? Potencia Sería sería más cantidad. El pulmón, por mucho. El pulmón. Estos son nanomoles y el pulmón maneja micromoles. Entonces es una cantidad sumamente diferente en ese punto. Si bien la respuesta del pulmón pues mucho más rápida, la limosíntesis tardada y pues es lo que vemos un poquitito más. Diferencias o cómo abordamos el pH, que es el PSO2, también han visto el bicarbonato real contra el estándar y el exceso de base. ¿Alguien que quiera leer esa gasometría de los memes? No, acéptese. O de los memes que están en otro lugar. Venga, no está tan complicado. Venga, usted trae que no quiere. Okay. siguen mencionando que nos escucharon muy bien. Ok. Sí, Si dicen quieres que hay sentarte mucho aquí o eco. estar por acá, para que te escuche un poquito más. Es que creo que es como, hay mucho eco. Ya. Con todo. No, pues ponemos la de Jake, hacemos el cortito. Ok. Ella se escucha mejor. Mau, dime el número del 1 al 10, por favor. Ok, espera. ¿Usted ya es presidente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Su nombre, perdón? Andrea, ¿no quiere ir a la ¿qué? Se puede acercar si quieres. ¿Normal? Vamos por la parte más básica, ¿no? Lo primero que vemos es el pH. Si el pH está normal, ¿ya podemos decir que la gasometría es normal o no? No, ¿verdad? O sea, hay varios trastornos que nos van a llevar a que tenga un pH normal. De entrada, si tenemos un pH normal y la gasometría está alterada, el paciente tiene dos trastornos, ¿ok? La respuesta compensatoria es lo que el cuerpo debería hacer, pero no te lleva a un pH normal. Entonces, esta gasometría no es normal porque nosotros ya vimos el bicarbonato, que el valor normal es más o menos ¿cuánto? 22 a 24, vamos a cerrarle el 24 para hacer cálculos independientes. Y el PSO2, el valor normal es 25-40, entonces vamos a cerrarlo más o menos 40 para que sea todo más sencillo, ¿no? Entonces el paciente tiene alterados esos dos valores y por ende ya la gasometría no es normal. Si bien el pH o la sangre del paciente, si está en un estado normal, el paciente tiene dos trastornos. Sería a veces complicado nada más viendo la gasometría, saber cuál fue primero. En este paciente si sabemos que fue primero, él es un paciente que padecía de diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué creen que sea lo que tiene primero la gasometría? Una acidosis metabólica. ¿Y qué trae sumado a esto? Una alcalosis respiratoria. Muy bien, Andrea.
Excelente. Bueno, vamos a la que sigue. Eso va a ser para evidenciar lo que es el bicarbonato real del estándar. ¿Ok? Esta, alguien que le quiere interpretar, está mucho más sencillo. Pues, si quieres te propongo porque lo no he sido tampoco como ellos últimamente. Es, o sea, el abordaje inicial PH está en acidemia. Posteriormente, yo, como manera muy personal, yo checo luego el bicarbonato. Pues, tú me interesa. El bicarbonato pues, está debajo de lo esperado. Entonces, puedo considerar que como una alteración metabólica es más lenta de llegar y está ahí, pues puedo pensar que es algo metabólico inicial. Entonces, después pienso qué está pasando con la compensación. No, en este caso, como no tenemos electrolitos secretos, no podemos identificar, pero sería sacar Winter en este momento. Hay varias formas. Winter es la ideal de todos. Hay un delta K, que es 1.2, que luego lo vamos a ver. Y hay una que es la más sencilla, que son los últimos dos dígitos del pH. Acuérdense. Ajá. Y viendo, o sea, calculando Winter, que es una fórmula bastante fácil de hacer, que es 1.5 más el bicarbonato más 8 más menos 2. Más menos 2 está justamente en 27 el cálculo, más menos 2, más 2, 29. Entonces es una acidosis metabólica compensada. Muy bien, entonces esa parte está bien. Ahora, si se fijan aquí, el valor del bicarbonato real y del estándar es diferente. ¿Por qué? Bicarbonato real es el que tiene el paciente y el bicarbonato estándar es el que se corre con un PCO2 normal. Entonces ese PCO2 está normal y ese es el PCO2 que hay de intercambio, ¿ok? ¿Puedo hacer un comentario? ¿Perdón? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor, Oscar. En realidad ninguno de los dos se toma, ni el estándar ni el medido normal, porque se utiliza en realidad el CO2 total. Mi pregunta sería si alguno de los residentes que está ahí lo sabe. Creo que ya se los había preguntado en otra ocasión. ¿Cuál es la diferencia entre el CO2 total y la cantidad del bicarbonato que toma el paciente? Es correcto. Sí, deberíamos de utilizar el CO2 total, que es este valor que viene acá abajo. Ajá. ¿Alguno de los residentes sabe? ¿O de los 9? Para todos esos cálculos que ustedes estaban mencionando del multiplicar el bicarbonato por 1.5, sumarle 8, deben de utilizar el CO2 total, incluido también el bicarbonato esperado, como tienen respuesta de acidosis o alcalosis respiratoria. Básicamente el CO2 total lo que mide es el CO2 diluido en la sangre, el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, en realidad sí es una muestra completa del bicarbonato real del paciente. Mientras tanto, el estándar y el bicarbonato que está ahí no son inferidos directamente del CO2 total. Entonces, cuando hagan este tipo de mediciones que les está comentando el doctor Maya, sí tienen que utilizar el CO2 total en lugar de los otros dos. Sí, la parte que mide es lo del ácido carbónico, que es una fracción menor que no incluye el bicarbonato y por eso, si se fijan, es mayor al real en todos los valores. ¿Ok? Entonces, esta es la fracción que mide. Lo ideal es hacer esa muestra realmente. Hay laboratorios que te miden CO2 total sin necesidad de estar en una gasometría, te lo miden en un perfil bioquímico. Los gringos lo tienen muy a la mano. Entonces se puede hacer esta parte de ahí. Pero sí, tendríamos que medir ese. Y en el ABC también lo teníamos. ¿Dónde? En el ABC también lo teníamos. Pues sí. Digo, es que es primer mundo allá. Pero sí, aquí no lo tenemos de esa otra forma. Y lo otro que les iba a comentar sobre eso. Hay partes donde el CO2 total, la tirilla te imprime el PCO2. Entonces, si ustedes lo ven muy diferente al bicarbonato, no tiene sentido, ¿ok? Nada más para que vean ese punto de ahí.
porque sí me ha tocado batimetrías ver eso, pero no, sí, lo ideal es el CO2 total. Gracias, Oscar. Muy bien, vámonos para la... ¿Ya se escucha mejor? Sí. Ok, el exceso de base. El exceso de base de entrada es algo que utilizamos para la parte metabólica, no es algo que utilizamos para la parte respiratoria. Y el exceso de base es el buffer medido menos el buffer normal. Nuestros buffers son el bicarbonato, las proteínas y la hemoglobina. Ok, yo sé que todos, la mayoría nos acordamos nada más del bicarbonato, pero proteínas y hemoglobina también impactan en este valor. Ya digan, lo que interviene es la parte metabólica en sí. Entonces, si se baja o se sube mi carbonato, me va a dar el exceso de base en acidosis hacia negativo y en alcalosis hacia positivo. Es un valor que nos ayuda a... Buenos días, disculpe, no se está escuchando la clase. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, ya se oye, ¿verdad? Es Con que el... así, mi ya, boogie. Al revés, así. Ok. Ah, ya. ¿Ya se oye? sí, ya se escucha, Perdón. pero como por 2 slides no se escuchó. Ah, bueno. Ok. Respuestas compensatorias también tienen que ver con eso. Había un efecto, pero pues no lo vamos a poder poner porque va a salir un poquito más rápido. Ah, no, sí. Si yo tengo acidosis metabólica, ¿qué va a hacer mi pulmón? Venga, ahora sí, Emis, Paulín. Si yo tengo acidosis metabólica, ¿qué va a hacer mi pulmón con el CO2? ¿Hacia dónde se va a mover? Muy bien, lo va a bajar. Excelente. Le digo que se movió, perdón. Si yo tengo alcalosis metabólica, ¿ya? Pues lo opuesto, ¿no? O sea, no tiene tanta ciencia en eso. Y la respuesta es o la fórmula de Winters en acidosis o el delta. Por cada bicarbonato que se mueva, perdón, por cada miliequivalente de bicarbonato es 0.7 PC2 y en el otro es 1.2 la respuesta. No sé, digo, a lo mejor con la práctica se aprenden los números y en la parte de respiratorios son dos tipos de respuestas, agudas y crónicas. Ahí está a lo mejor sí los residentes. El doctor Luis, asumo que es residente porque su bata no es de memes. En el caso de acidosis respiratoria, ¿qué es lo que va a hacer el riñón eventualmente? Va a tratar de aumentarlo, ¿no? Y es 1 y 3 en acidosis y 2 y 4 en alcalosis a números cerrados. Es 1 y 3.5 y 2 y 4.5 o 5. Igual acá, ¿ok? Entonces, tampoco tiene tanta ciencia aprenderse eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con hiperventilación, hipoventilación. Y el riñón tiene varios mecanismos de defensa. A lo mejor los semis que llevan un poquito más de fisio. ¿Se acuerdan cuáles son estos mecanismos que tenemos, doctora Vero? No, no fuera el corazón, por decir. ¿No? ¿Yo sí? Ok, sí, perdón. Pero ahí vienen, de hecho ahí vienen. Ah, bueno. Para corregir este tipo de cosas tenemos los ácidos titulables también, no sé si recuerdan. Y el sistema amonio-amoníaco. ¿Recuerdan cuáles son esos? ¿No? ¿Manda?
que va la expresión del cloro, ¿no? Entonces, o sea, dentro de toda la fisiología de los tubos, química, tenemos el primer control que es la anhidrasa carbónica en la parte del tubo. Doctor, perdón, creo que otra vez cerraron el micrófono. Lo voy a traer a la mano. Ahí está bien ya. Mejor lo voy a traer así. Ok. Ya, pues. Perdón, estábamos hablando de los mecanismos y Farfán sí nos estuvo dando una muy buena clase de fisiología. Y les decía que la forma de compensar estas acidosis tiene que ver con la parte de los ácidos titulables amonio-amoníaco. Y el resumen es que un riñón sano, que decía Farfán, lo que va a hacer es tirar un poquito más cantidad de estas sustancias para eliminar hidrogeniones. El amoníaco va pegado a otra sustancia que con base a esa nosotros nos damos cuenta que el riñón lo está haciendo. ¿Qué sustancia es? El cloro. Nosotros pedimos el GAP urinario y por eso nos damos cuenta si el riñón está haciendo bien su trabajo o no. Todo esto tiene que ser un paciente que esté bien hidratado. Si no está hidratado, el cloro va a salir disminuido. Los cálculos que tenemos que hacer con nuestros pacientes. El primer cálculo es la brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? De los memis. ¿Ya habían visto gasometría en algún punto de su vida? Ajá, la diferencia entre los cationes y los aniones. ¿Los cationes cuáles son? Los positivos y los aniones son los negativos, ¿no? Y que todo en el mundo debe ser un equilibrio, y deberíamos de tener la misma cantidad de positivos y negativos. De hecho, hubo un boom en un tiempo de sacar todo ese tipo de desórdenes ácido-base. A lo mejor Oscar se lo sabe un poquito más, de cationes y aniones fuertes. Yo esa fórmula, la verdad, no la aprendí por completo. Pero lo que miden los cationes es positivo y nosotros utilizamos sodio nada más, y el resto es cloro, bicarbonato y esas cosas que no medimos, que incluyen ¿qué? Bueno, es que no deberíamos de tener lactato en general, pero proteínas es una de esas, hemoglobina es otra de esas. Tampoco deberíamos de tener cetonas en sangre. Proteínas, sí. Esto es una cantidad que tampoco deberíamos tener en exceso, pero sí, fósforo también es otra cantidad, sí, que tampoco deberíamos de tener en exceso. Pero muy bien, doctora, su nombre. Valeria, muy bien, doctora Valeria. Entonces, una acidosis de anion gap elevado o normoclorémica quiere decir que estas sustancias que están ahí están aumentadas, ¿ok? Por eso le llama normoclorémica, el cloro no tuvo nada que ver. Y una hiperclorémica es que en realidad fue el cloro el que subió y esas sustancias están iguales que en mi equilibrio normal. Básicamente lo que comentaba usted, Roy, se llama diferencia de iones fuertes. Básicamente tomas en consideración lo que comentaste: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, y con eso pues los vas sumando. Lo normal es que tengas una diferencia positiva más o menos de más 41, más 42. Básicamente es si la diferencia de iones fuertes sube, es decir, si tienes más aniones que cationes, básicamente lo que va a suceder es que va a alcalinizar. Si baja, lo que va a suceder es que el pH se acidifica. Entonces eso ayuda básicamente cuando tienes pacientes con acidosis metabólica, con muchísimo menos líquidos puedas corregir el pH del paciente. Esa es la fórmula que comentábamos de otro tipo del abordaje de la gasometría. Y en el artículo, Correcto. de hecho, venían ciertos problemas que no podías resolver en teoría con este algoritmo. O sea, ayuda. Yo no la conozco y creo que este esquema está bastante más sencillo. Entonces, por eso, gracias, Oscar, el anion gap o la brecha aniónica incluye eso: sodio, cloro y bicarbonato, ¿ok? Que es cationes contra aniones, y esa brecha es lo que no medimos generalmente en la sangre y por eso no lo metemos a la fórmula. Ahora, sabiendo eso, yo ya sé que cuáles pudieran ser las causas. A través de residentes, ¿cuáles serían de brecha aniónica elevada?
Goldmark es la parte más nueva. Cuando yo era Memis era Modpiles, que es la más viejita. ¿Mande? Sí, Cat Notepad. Cat Modpiles, y también estaba Kuzmal, pero la nueva que puso un doctor que es hindú en Chicago, se me olvidó su nombre, Goldmark, y dice que es un poquito más sencillo de abordar. ¿Nos quiere decir alguien qué es Goldmark, doctor Valeria o Farfán? Pues, o sea, yo me voy a por arriba porque las de arriba se me hacen más raras. La K es cetoacidosis. Ok, sí, claro que sí, doctor Valeria. Muy bien. La K es cetoacidosis, la R es renal, Y hay otro. Apofiosis. racomiólisis, la A es Aspirina. aspirina, la M es metanol, etanol, la D y L es lactato, D-lactato, L-lactato, la O es Ciprolina. oxiprolina y la G. Y la que es de glicol. Glicol. Ok, esa es una que viene lo mismo acá en realidad. Ok, y las causas de acidosis tubular de anion gap normal Pues depende. se pueden subdividir básicamente en dos, que es, De aliento normal. ajá, O sea, dependiendo de lo que vamos a hablar eventualmente, pues eso viene, pero va a ser hiperclorémica, no sé, es hiperclorémica, ¿no? eso es hiperclorémica, ajá, O sea, a final de cuentas vamos a determinar, vamos a Salud. calcular el anion gap, perdón, o sea, sodio más potasio menos cloro, y vamos a saber si es positivo, ok, es RTA, y si es negativo, es deshidratación. ok. No todas las RTA son, ajá, ok. Básicamente se puede dividir o por culpa de depresión de volumen, que puede ser el intestino, o por culpa, perdón, el tracto gastrointestinal, que incluye incluso a páncreas, en ese punto, que es depresión porque se va a tercer espacio, o culpa del riñón. O sea, lo pueden resolver o resumir en ese punto. Y lo que nos divide es eso, un riñón que tenga una función preservada, la defensa normal hacia una acidosis en el cuerpo, ¿cuál va a ser? Que el riñón trate de eliminar el exceso de ácido, que lo vamos a ver con este gap urinario. ¿Ok? Y estas son las de anion gap normal, que tenemos esa parte de allá y que tiene que ver con esto de negativo. Después del anion gap elevado, hacemos otra cosa que esa sí le fascina a los residentes hacer. No sé si se acuerdan qué es el delta-delta. ¿Qué es el delta-delta en sí? Pero es entre la reducción de bicarbonato con el aumento de los hidrogeniones. O sea, uno entendería que por cada hidrogenión que sube o por cada unidad bajaría uno de bicarbonato. Entonces, no, perdón, por Es cada- el anion gap, ¿no? El anion gap y el bicarbonato. Igual como lo comentamos, todo es un equilibrio y debería de ser un equilibrio el consumo de uno y del otro. A lo mejor lo que está un poquito más sencillo es el delta-delta a la parte de arriba es el anion gap y en la parte de abajo es el bicarbonato. ¿Se acuerdan ustedes que el de arriba es numerador y el de abajo es denominador, no? Entonces, si tengo algo que me está consumiendo bicarbonato en exceso, voy a tener un denominador un poquito más alto y eso me va a hablar que voy a tener dos tipos de acidosis, ¿sí? No sé si se entiende un poquito ese punto. Entonces, voy a tener acidosis de anion gap normal y acidosis de anion gap elevado. ¿Por qué? Porque tengo dos acidosis que están aumentando mucho mi número de abajo y por eso la división va a ser una fracción o va a ser menor a 1. Si no tengo nada, se va a quedar entre 1 y 2, porque es esta parte. Y si tengo otra cosa que está aumentando mi bicarbonato de abajo, por ende no nada más voy a tener acidosis, ¿qué otra cosa voy a tener? Metabólicamente hablando. Alcalosis, ¿ok? Siento que lo estoy perdiendo. ¿Sí están ahí todavía o ya los perdí por completo? Ok, se me hace que la parte de allá ya lo perdí, entonces, doctora. ¿No? Ok, muy bien. Roy, ¿les puedo comentar algo? Sí, Hay por una favor, forma Oscar. que en lo particular a mí se me hace bastante más sencilla, porque nada más es una suma y una resta. Básicamente lo que estás hablando ahorita de lo del equilibrio, si pierdes un ácido, ganas un álcali, y básicamente con esa definición es el anion gap, o sea, el anion gap elevado que ustedes obtuvieron, menos 12, que teóricamente sería el anion gap normal, se le suma el bicarbonato, porque teóricamente todo lo que ganaste de anion gap lo perdiste de bicarbonato, entonces tendría que ser un
pues darte el bicarbonato total. O sea, vaya, en este caso sería 24. Si sale por debajo de 20, hay acidosis metabólica de Dos anion gap tipos. normal agregado. Y si sale por arriba de 28, pues entonces hay alcalosis metabólica agregada. No sé si me expliqué. Sí. Anion Sí, gap o sea, menos, ajá. anion gap menos 12 más bicarbonato o CO2 total. Si sale menor de 20, hay acidosis agregada. Si sale mayor de 28, hay alcalosis agregada. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Que es muy similar a lo que les comento del bicarbonato. O sea, todo al final gira hacia ese punto de ahí. Cualquiera de las dos fórmulas, las que se le facilite más a ustedes. A lo mejor esta que sí es sumas y restas, pues está más sencilla de aprenderse que esto. No que esté ofendiendo su capacidad con las matemáticas en general, pero sí. ¿Ok? Gracias, Oscar. Y ahorita lo que comentábamos sobre el gap urinario, que es la parte de eliminar este cloro. Y cuando tiene que ser en el caso positivo, que es que el riñón no esté haciendo su trabajo, ya no lo dijo Farfán, son las acidosis distales, la 1 y la 4, ¿ok? El hipoaldosteronismo hiporreninémico y la acidosis tubular tipo 1, que es la parte distal. Y cuando tiene que ver con pérdidas de bicarbonatos o depresión de volumen, da negativo, y la mnemotecnia esa que hacen los gringos es GOT, que quiere decir tripa, ¿ok? Entonces está sencilla en eso de llevar. Negativo quiere decir que el riñón está haciendo su trabajo bien, sí, excepto el Fanconi, que pues eso está perdiendo el bicarbonato, pero todo lo demás es diarrea, pancreatitis y pérdidas a nivel intestinal. ¿Sí más o menos o no? Ok. Ok, el gap osmolar. El gap osmolar también es otra cosa que hacemos para calcular si hay intoxicaciones. La osmolaridad nosotros la podemos calcular o se puede medir en el laboratorio. Sí, cuando hay una diferencia entre la medida en el laboratorio y la calculada, quiere decir que el paciente trae una intoxicación por algo. Nos sirve para las intoxicaciones estas que tenemos por alguna otra sustancia. No es algo que utilicemos mucho. Y aquí, este es el algoritmo de lo que tendríamos que hacer, que se ve complicado, pero podríamos ver eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es checar el pH del paciente y ver cuál es el trastorno primario y después ver la respuesta compensatoria. El camino más largo es hacia la acidosis metabólica, porque esta ya es lo que nos va a ir haciendo muchas cosas, sobre todo si es acidosis metabólica de anion gap elevado. Haces el delta-delta o haces la otra fórmula que nos comentó Oscar para ver si hay otro trastorno agregado. Pero tú puedes tener incluso 3 trastornos, 2 metabólicos y 1 respiratorio en un solo paciente. La acidosis respiratoria, pues es nada más ver la respuesta compensatoria, y la alcalosis respiratoria, respuesta compensatoria, y la alcalosis metabólica también. Estos son trastornos que vemos un poco menos común, pero que a mí se me hacen muy interesantes y que de hecho he llegado a ver diagnósticos de pacientes con la gasometría en sí, sobre todo en pacientes hipertensos con alcalosis, que puede ser ¿qué? Por aldosteronismo, ¿no? Y eso te orienta mucho. No confundir que todo hiperaldosteronismo va a tener esto, pero sí te puede orientar hacia ese punto de allá. Creo que aquí tenía efectos especiales esta cosa. Sí. Ok, elijan uno por cuál quieren empezar. Acidosis respiratoria, muy bien. Doctora Valeria, gracias por participar. Acidosis respiratoria, ok. Causas de acidosis respiratoria. Venga, rápido. Depende, es agudos, crónicos, Agudas. respiratorio. Ok. Las causas de acidosis respiratoria las podemos subdividir en 3 componentes, que son ¿cuáles? Ajá, que a nivel central yo no tenga el movimiento. Mecánico. Que la parte neuromuscular, ok. La barrera. Ajá. ¿Ok? Entonces, esas serían las causas que puedes subdividir, y la acidosis respiratoria MEMIS nos va a dar aumento de PCO2 o disminución de PCO2. Venga, no está tan difícil esto, por favor, los quiero aquí otra vez. Sí, muy bien, gracias, gracias. Uy, miren. Es cuando todavía le echaba muchas ganas a las presentaciones. Entonces son esos tipos de centro respiratorio, la dinámica de ventilación y la alteración de los músculos, ¿ok? Entonces esos son los 3 mecanismos por los que pudiéramos tener. Vamos a regresar al otro. Causas de... ¿Cuál otro quieren elegir? Acidosis metabólica. Ok, esta ya la vimos y va a ser un poquito más larga al final, por eso la había dejado hasta acá.
Pero ahorita regresamos a esa. Vamos a elegir una de las alcalosis. ¿Qué causas de alcalosis respiratoria? Esas nos llegaban al metro a montones. Hiperventilación, no, ojalá, las crisis de ansiedad. Y también está en la parte de los fármacos, enfermedades pulmonares y la parte de estar en algún punto más elevado que va a hacer que haga esto. Y causas de alcalosis metabólica, que es otro tema que les digo que a mí en particular se me hace los más bonitos. Muy bien, el doctor Renato lo comentó, lo puede subdividir dependiendo del paciente y cómo lo subdividimos. No. Ok, tenemos que de entrada primero ver que el paciente tenga una buena cantidad de volumen, ok, que eso lo vamos a ver con el cloro en la orina. Si el cloro en la orina está disminuido, el paciente tiene una depresión de volumen. Entonces nosotros no podemos hacer un abordaje completo. Ya viendo eso, o sea, si simplemente era eso, pues le echas agua al paciente y se le va a quitar el problema. Viendo esa parte, las divides en pacientes que son hipertensos y pacientes que son normo o hipotensos, ¿ok? Los hipertensos son los del hiperaldo, pseudohiperaldo, y los normo o hipotensos son los que utilizaron diuréticos o tienen Bartter o Gitelman en sí, ¿ok? Era lo que les comentaba hacia acá y hacia acá, ¿ok? Sí ayuda, yo sé que la ven y a veces la ignoran y la voltean, pero sí hemos hecho diagnósticos de hiperaldos con este tipo de problemas. Okay. Y finalmente, pues el tema que a todos les preguntamos cuando son estudiantes, las acidosis metabólicas. Entonces checamos el anion gap elevado, hacemos el delta-delta, anion gap normal, hacemos el gap urinario, positivo y negativo. Si el delta-delta me sale con doble acidosis, pues me tengo que mover hacia acá, ¿ok? Si el delta-delta me sale con alcalosis, pues también tengo que ver el problema de eso. Y esto es lo que ya habíamos comentado. Trastornos mixtos, como ya habíamos visto. A ver un poquito más rápido porque tengo un Kahoot. Pero no me puedo meter. Me puedo meter aquí el Kahoot por mi directo, sí. ¿Y cuál es lo negativo de la acidosis? ¿Qué efectos hay en el cuerpo sobre la acidosis metabólica y qué efectos hay de la alcalosis metabólica? O sea, ¿qué va a pasar en mi sistema? Pues de órganos y sistemas por la acidosis metabólica. Ok, muy bien, Valeria. Ajá. Ok, muy bien. Hay alteración de la contractilidad del corazón y puede terminar deteniéndose por completo. ¿Qué otra cosa es del sistema cardiovascular? Oh, pues, hay hipotensión. Porque eso todos los intensivistas se las saben porque en terapia se las preguntan ahí mucho. Muy bien. ¿Alguna otra? Pero bien, perfecto. Puede tener todas las membranas celulares, todas las intercambio celular, que al final de cuentas, voy a decir una cosa en particular. Alguien, gracias, Farfán. O sea, ¿por qué nos da tanto miedo la acidosis? ¿Por qué le hacemos tanto de todos? Está acidótico. Nada más porque somos dramáticos por ser internistas. ¿O algún otro órgano y sistema que se vea alterado? Ok, puede causar alteración del estado de alerta, pues secundario ¿a qué? Ajá, ahí viene. Ok, esa es una causa de las acidosis a nivel del cuerpo. Va a mover la curva de Gauss, va a hacer que no hay un intercambio adecuado de hemoglobina con el oxígeno con la hemoglobina se va a volver más. El 2,3 Ok, ahí está la parte de la disociación de la oxihemoglobina también, muy bien, y los niveles del 3-DPG, que también tiene que ver con la actividad. Ok, y ahora de alcalosis. Sucede lo mismo también al nivel de la hemoglobina. Ahorita hay menos capacidad de soltar el oxígeno, puede haber arritmias, depresión cardíaca y puede haber también alteraciones neurológicas. Si si recuerdan, las personas que traen la alcalosis traen esas como contracciones musculares, se sienten mal cuando están haciendo todo este tipo de cosas de ansiedad. Ok, ya vimos el abordaje. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, no sé si haya dudas o preguntas o ponemos el Kahoot o resolvemos casos aquí. Yo sí tengo una pregunta. Sí, gracias, Oscar, la pregunta.
Tengo una pregunta para los residentes. Básicamente, ¿cómo ocasiona acidosis la hiperlactatemia? Porque si recuerdan la parte de la formación del lactato, se forma primero la glucosa, luego piruvato. En esa reacción enzimática se produce un hidrógeno y posteriormente del paso de piruvato a lactato por la deshidrogenasa láctica se consume formando NADH. Entonces todo el ácido que estás produciendo por el paso de glucosa a piruvato se consume nuevamente en el paso de piruvato a lactato. Entonces, ¿cómo ocasiona acidosis? Muchas gracias, Oscar. ¿Quieren ver ejemplos de aquí y lo resuelven ustedes manualmente o pongo el Kahoot? Que el Kahoot sí me va a tomar como 30 minutos. Pues el Kahoot de una vez. ¿El Kahoot? ¿Se puede poner usted y lo comparte de su drive? Okay. Sí.